La última fiesta de Pascua que el Señor había vivido acá en la tierra y había podido compartir con sus discípulos, eran muchas las fiestas que ya habían pasado en Jerusalén, siempre se celebraba. Y allí, por estos días, Jesús estaba y había llegado hacia Jerusalén. Había llegado, lo habían recibido con alabanzas. Dice que tiraban mantas, cortaban hojas de palmera, en forma de alabanza y recibimiento. Pero esta semana, estos últimos días fueron bastante agitados para el Señor y para su grupo. Uno de esos días lo que Jesús hizo es ir al templo, y lo dice allí en Mateo 21, 12 y 13, cómo estaba marcando Jesús qué era lo que iba a ser el templo o qué tenía que ser. Dice, entró Jesús en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Entonces Jesús allí con todo ese celo por su casa, corrió a palos a todos los que estaban allí, todos los que hacían negocios con sus distintas cosas. Y dijo, este lugar va a ser una casa de oración, este lugar va a ser una casa de alabanza al Señor. Y ustedes hicieron de esto un mercado, una cueva de ladrones. Y los corrió a todos y dejó marcado qué iba a ser su casa. Allí en esos tiempos, en el mismo Jerusalén, sus discípulos le preguntaron cómo iba a ser el fin de los tiempos. Jesús habló acerca del final de los tiempos. Se peleó nuevamente con los fariseos. Lloró sobre Jerusalén al verla y decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jerusalén, que había tenido tantas oportunidades, desechó la visita de Dios, desechó al Mesías. Jesús estaba ahí, no creyeron en él, no lo quisieron recibir. Rechazaron a Jesucristo y lloraba sobre esta Jerusalén. Una ciudad tan amada para él, pero rechazaban a Jesús. Por esos días finales también Jesús había sido ungido allí en Betania, entrando en la casa de Simón, llamado el leproso. Allí había venido una mujer trayendo un perfume de gran precio que lo derramó sobre Jesús. Y dice, al derramar ese perfume sobre mi cuerpo, decía Jesús, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Todos estos indicios y estas cosas que estaban sucediendo, los discípulos no entendían mucho qué pasaba. No podían entender que Jesús pronto ya no estaría con ellos. Pronto Jesús iba a ser crucificado y lo iba a hacer a favor de la humanidad. Pero también llegó otro día especial. Un día donde iba a compartir una última cena con ellos. Y acerca de esta última cena y de este tiempo que había pasado en el aposento alto, voy a ir viendo de los 4 evangelios, tratando de armar la mejor historia. Y podamos entender lo que había sucedido en esa tarde, en esa noche, en ese lugar. Tantas cosas importantes que sucedieron. Y dice en Lucas 22, del 7 al 13, puede leer conmigo. Si hay alguna cita que no le digo, quizás es un versículo más corto que repito solamente, o que da un poquito más de luz o enseñanza sobre ese momento. Dice así, llegó el día de los panes sin levaduras, que era en esta misma fiesta de Pascuas, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua
para que comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él le dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Ese aposento alto representa un tiempo de refrigerio, un tiempo de enseñanzas, un tiempo de exhortación, un tiempo de compañerismo, un tiempo de pactos. Si hay algo que podemos entender, Jesús al enviarlos a buscar este lugar, era que Jesús sabe siempre dónde se va a posar. Y Él sabe dónde hay un lugar preparado para Él. Eso no se le pasa por encima a Él. Tampoco pierde tiempo en lugares donde no lo van a recibir. Lo llamativo es que cuando Jesús manda a sus discípulos a buscar a Pedro y a Juan, le dice, van a ver un hombre con un cántaro. Y no eran los hombres los que iban a buscar agua. Ese era un trabajo que lo hacían las mujeres. Si bien este hombre llevando el cántaro representa ese Espíritu Santo, dice seguirle a él. Entonces, allí obedeciendo, Pedro y Juan fueron a buscar este lugar. Cuando llegaron al lugar donde estaba este hombre que caminaba con el cántaro, llegaron al hombre, el dueño de la casa, le pidieron el lugar para Jesús. Y allí estaba el lugar preparado, el lugar dispuesto. Entonces Pedro y Juan no les quedaba otra cosa que hacer las compras, buscar ese cordero que iba a ser sacrificado, el cual iban a comer, preparar la cena, hacer los panes, buscar el vino. Y cuando dice que el lugar estaba dispuesto, era un lugar que ya estaba amoblado, era un lugar especial para esa ocasión. Entonces ya todo preparado, llegó la hora. Jesús se sentó a la mesa, que la cena era aproximada 18 horas, a las 18 horas, y allí vino Jesús con el resto de los discípulos. Y dice, y cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Qué palabras quizás raras y desconcertantes eran para sus discípulos. Quizás he deseado comer estas Pascuas, podría haberlo dicho siempre, pero estas palabras antes que padezca, ¿qué querrá decir Jesús? Me imagino el pensamiento de estos muchachos, una sorpresa bastante grande para ellos. Pongamos que ya habían pasado juntos al menos 2 Pascuas en el tiempo que habían estado juntos. Muchas cenas, largas charlas, con oración, con lloro, distintas enseñanzas. Pero esta era la última y ellos no lo sabían. Jesús sí lo sabía. Y Jesús de pronto en sus palabras decía, yo quiero atesorar este momento. Este momento que voy a compartir con ustedes, quiero que esté en mi corazón y quiero que ustedes también lo recuerden. Quiero que lo atesoren. Yo he deseado mucho compartir con ustedes esto. Jesús sabía que iba a llegar el momento de la despedida. Faltaban horas solamente para que sean desprendidos de Él. Y casi
comenzó una fuerte persecución y muchas cosas pasaron. Jesús sabía que tenía que volver al Padre, ser glorificado, que cuando Él iba a estar con el Padre, a todos atraería a Él, que a los que Él enviaba lo iba a enviar con poder. Le decía, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esa cena no la iba a compartir nunca más. Él iba a esperar nuevamente hasta que toda su iglesia, todo su pueblo, todos los hijos de Dios lo compartan nuevamente en el reino de Dios. Y quizás los temas que se iban a escuchar en esa tarde, noche, iban a ser difíciles de digerir, muy difíciles. Quedaron paralizados con las cosas que escucharon. Jesús fue claramente el Mesías que tanto tiempo había sido esperado. La Escritura lo decía, lo profetizaban, lo esperaban. Y aún mientras Jesús estaba por allí, ¿será este el Mesías? Otros los confirmaron, otros dijeron, no, vamos a seguir esperando a otro. Ese Mesías que la palabra de Dios prometió. Ese Mesías que iba a venir a establecer su reino, el reino de Dios sobre la tierra. Imagínense lo que sentían estos discípulos al decir, muchachos, todo se ha terminado. Esto se terminó. Y aún en medio de esa cena, como dicen los muchachos hoy, cosas pasaron. Y cuando dicen cosas pasaron es porque algo que no es tan lindo haya pasado. En un momento de la cena, estaban entre ellos discutiendo quién sería el mayor. Y Jesús les dijo, el mayor de entre vosotros es como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor sino el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús les estaba marcando, si ustedes quieren ser como yo, ustedes van a ser de los que sirven, no de los que se sientan a la mesa. Y no bastó solamente con decirles eso, sino que en ese momento también lo demostró una vez más para qué había venido Él. Y acompáñenme a San Juan capítulo 13, versículo 4. Al 14 voy a leer. Jesús se levantó de la mesa en ese momento. Quiero recordarles que las mesas eran quizás bajitas, casi a la altura del suelo, sentados sobre almohadones en el suelo. No era como hoy nos sentamos sobre silla y bastante un poco más cómodo. En aquel momento era así. Se sentaban bien cerca del suelo. Comían con las manos, por eso era que los fariseos le decían a tus discípulos, comen con las manos sucias. Hoy en día puedes tener las manos sucias, pero utilizas tenedores y casi no tocas tu comida. Pero en ese momento tomaban el pan con la mano y el pedazo de carne y allí comían. Se levantó de la cena, se quitó su manto, diciendo, si ustedes creen que esto me daba la autoridad, o si ustedes creen que tan solamente un manto, con un manto ya van a hacer lo que ustedes quieran, dice, miren, el manto lo puedo dejar acá. Sabiendo que Él se había quitado esa corona de rey, sabiendo que Él vino a la tierra a servir. Él siendo Dios vino a servir. En este momento se quitaba todo lo que ellos pensaban que era su cobertura. Dice, se ciñó una toalla que lo hacían los que servían.
Y luego puso agua en un lebrillo, en una fuente, en una palangana, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Era una tarea que se hacía a menudo en las casas donde siempre llegaban, porque allí había sandalias, mucha tierra, y los pies de los caminantes siempre estaban sucios. Entonces la tarea de lavar los pies siempre la hacía un siervo que estaba en la puerta, y quizás era el siervo con menor autoridad. Era el más bajo, y el trabajo más bajo era ese. Y Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos. De esta manera, el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Yo no voy a permitir que vos me laves los pies. Respondió Jesús y le dijo, versículo 7, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, Jesús. Le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si yo no hago esto, tú no vas a tener parte conmigo. Versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ya le dijo, bueno, no, yo quiero tener parte contigo, entonces lávame todo, no solamente los pies. Otra enseñanza de Jesús allí. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ya empezó a tirar acá algo difícil de digerir, diciendo, ustedes están limpios, pero no todos. Y empiezan las miradas. ¿Qué querrá decir? Y bueno, el que no sé si soy yo, Señor, lávame entero. Pero Jesús sabía que había uno que algo tenía dentro suyo. ¿Y por qué decía, ustedes necesitan lavarse solamente los pies y las manos? Son las acciones diarias. Porque aquel que ha entregado su vida a Cristo, aquel que sigue a Cristo, aquel que es hijo de Dios, dice la Escritura que no peca, ¿verdad? Estuvimos viendo el culto anterior. Porque sabía, versículo 11, que le iban a entregar. Hablaba de aquel que no estaba limpio. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Una enseñanza muy grande le estaba dando Jesús aquí acerca del servicio. Y esta palabra, los unos a los otros, aparece tanto en la Biblia, y voy a darle después algunos versículos más. Como el Señor les estaba diciendo, no son ninguno exclusivo, ninguno de ustedes es mayor, el que se cree mayor debe ser el que sirve. Y se necesitan unos a otros, se necesitan la comunión, necesitan la unidad. Después de hacer esto, después de mostrarles y darles esa enseñanza, volvió a la mesa. Continuaron con esa cena. Pero la cosa allí en la mesa empezó a ponerse aún más tensa. Mientras estaban comiendo, me imagino los muchachos allí con un pedazo de carne en la mano, otro de pan en la otra, y comiendo, charlando entre ellos. Era un momento de mucha emoción. Recordaban ese momento cuando le acababa de lavar los pies. Había una amistad tan grande, quizás hasta contando anécdotas. Era él, su maestro. Jesús era su líder, su amigo, el Mesías, el Cristo. Tantas cosas que habían vivido juntos y ahora le enseñaba que debían servirse, amarse,
estar unidos y permanecer así unos a otros, amarse. En ese momento dice que el corazón de Jesús comenzó a latir fuerte. Como dice la Escritura, se conmovió en espíritu. Parece que lo que iba a decir no era muy agradable. Abrió su boca y le dijo: uno de ustedes me va a entregar. ¿Vieron cuando uno traga saliva? Imagínate que te agarre ahí con el pedacito de carne y de pan así, mirándose todos. San Juan 13:21, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y cuando Jesús dice de cierto os digo, estaba reafirmando algo de lo que decía. Miradas se empezaron a entrecruzar, los discípulos helados. Cada uno todavía dudando del otro. Algunos podían decir: ¿seré yo? Y el otro decía: para mí que es aquel, porque aquel es terrible. Como somos los hombres, ¿vieron? Nunca atribuimos a nosotros: no, yo soy el más santo, ¿cómo puedo ser yo? Y de pronto ya entre algunos marcando: para mí es aquel. Codeándose uno al otro. ¿Viste lo que dijo? A mí se me hace que está hablando de tal. Y en eso estaba allí Pedro, el que siempre trata de ir adelante, de que sacar más información, el que es valiente. Y allí lo miró a Juan. Juan estaba sentado al lado de Jesús. Dice la Escritura, se recostaba en su pecho. Y ahí se dan cuenta que cómo estaban sentados como uno se sienta en un almohadón, así medio de costado. Y que se recuesta sobre su pecho, es que Jesús estaba al lado. Si bien también Juan era uno que estaba siempre cerca de Jesús, le llamaban el discípulo amado. Y Pedro le hace señas a Juan y le dice: pregunta quién es. Y entristecido, Mateo 26:22 dice: y entristecidos en gran manera comenzó cada uno a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo? Y hay un chiste que dice, entre lo que cada uno preguntaban, dice: ¿seré yo, Señor? Y en eso llega Judas y Judas le pregunta: ¿seré yo, Señor? Y Jesús le responde: ¿seré yo, Señor? Jesús habla en otra de las Escrituras, volviendo a San Juan 13:26, respondió Jesús: a que yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas el Iscariote, hijo de Simón. En otra Escritura dice: quien mete la mano junto conmigo en el plato. Recuerden que ellos tenían un pan que utilizaban como tipo cuchara, como para levantar. Y de allí del mismo plato sacaban todo. Es como que levantaban, como que apretaban y llevaban el pan junto con la carne en ese momento, porque era un cordero lo que estaban comiendo. Entonces a quien yo le dé, o el que meta junto conmigo la mano en el plato, ese será. Fue Judas. Fue Judas el que lo estaba haciendo, no fue una casualidad, era él, Jesús lo sabía. Dice que aún en ese momento Satanás entró en él. El versículo 27 dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No pierdas tiempo, ya no hay que más echarle a la olla, como se dice. El tiempo ha llegado, no des más vuelta. No fue una casualidad para mí. Si bien aún la profecía decía que había uno que le iba a entregar. Pero ¿cómo es que las profecías suceden? Uno las busca,
uno dice, esto tiene que suceder, entonces lo voy a hacer. No, había algo que de pronto se va gestando desde tiempo atrás. Y no era casualidad que el corazón de Judas sea así. Era un avaro. Era el que llevaba la contabilidad, él llevaba el dinero, llevaba la bolsa. Él en su corazón, ya antes que se junte con Jesús, ya él quería poder. Él esperaba que el reino de Dios sea establecido en la tierra y que sea un reino que destruya al imperio romano. Y dice, si este va a ser el partido político que va a destruir al imperio romano, yo me quiero sumar a ellos. Y allí estaba Judas, esperando un lugar de poder. Estaba Judas esperando poder derrocar al imperio romano también. Él pensaba no en un reino celestial, sino en un reino terrenal. Había en su corazón un amor hacia el dinero y un amor hacia el poder, y más vale era una puerta abierta para Satanás. Y para que Satanás pueda hacer lo que él deseaba. Y allí la profecía se cumplía. Hay un dicho que dice, quien sirve a Dios por dinero puede servir tranquilamente al diablo por una mejor paga. ¿Y cuántas veces pensamos nosotros, yo nunca sería como Judas, yo nunca lo traicionaría a Jesús, no, que de mí no salga eso? Pero tantas veces cambiamos a Jesús por monedas, o por comidas, o por placer, y lo cambiamos, no tenemos ningún problema. Judas lo cambió por monedas, por una bolsa con 30 monedas de plata. Tenemos que pensar en el momento de que vamos a cambiar a Jesús por algo. Mateo capítulo 26, versículo 25 al 29 voy a leer. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, diciendo, bebed de ellas todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta que aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando Judas salió, hasta ahí la Escritura no dice que Judas, a causa de lo que había en su corazón, no haya compartido la cena. Mira cómo puede Judas compartir la cena. Y la cena no hizo que se le vaya lo malo de su corazón. Si Judas se hubiese arrepentido antes o después de la cena, podría quizás no haber pasado nada. Pero ¿cómo debe ser nuestras vidas al recordar lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Qué eso representa? La cena. Tomar el pan, comer el vino, comer el pan, tomar el vino. Eso representa recordar esa obra que Jesús hizo en la cruz, y no simplemente recordar y burlarnos de ellas, sino que recordar y decir, perdóname Señor, perdona mi condición. Y si hay algo en mí que te ha defraudado, que te he traicionado, perdóname. Perdóname. No quiero tomar la cena indignamente. No quiero burlarme de ti, no quiero burlarme de ti así cuando estabas en la cruz. Pero dice que cuando Judas salió, allí les dio un mandamiento nuevo. Dice en San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros. Les dije que cuando Él lavó los pies, dijo, esto van a tener que hacer ustedes unos a otros. Ahora les estaba diciendo, muchachos, ustedes se van a tener que amar unos a otros, como yo os he amado. ¿Cómo fue el amor de Jesús? Hasta la muerte de cruz, dio todo. Que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. 3 veces repite en 2 versículos. Podríamos decir que la misma frase dice, muchachos, tienen que amarse unos a otros. En otras partes de la Biblia hay mucho más de esto, pero voy a leer alguno. En Santiago, por ejemplo, 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Muchas de nuestras enfermedades y las cosas que nos pasan es a causa de la falta de perdón. Confesar vuestras ofensas es acercarnos y pedir perdón unos a otros. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos 14:13, así que ya no os juzguemos más los unos a los otros. No juzguéis, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Que no sea yo tropiezo para mi hermano, que no sea de aquel que juzga. Otra, Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. El apóstol Pablo le dice, yo sé, ustedes no son malos, son buenos. Están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Enseña unos a otros, ayúdense unos a otros. Poquito más adelante, Romanos 16:16, saludaos unos a otros con ósculo santo. Esto es beso. Os saludan todas la iglesia de Cristo. Saludarse siempre, denle respeto. ¿Sabe? El mundo ya acostumbrado ni siquiera a decir buen día, chao, hola, casi no se dice. Uno entra a un lugar y pasa desapercibido y se va del lugar y pasa desapercibido también. Que entre los hermanos en la iglesia de Cristo ninguno pase desapercibido. Pueda saludarse uno al otro. No sabe lo que el otro capaz que necesita un abrazo. Hace poquito había llegado una señora a la iglesia y ella pedía confirmación a Dios que si era el lugar donde tenía que quedar, que cuando llegue le den un abrazo. Parece que de donde venía no salían a dar abrazos. Y llegó y casi sin que le digan nada, la abrazaron, le dijeron bienvenida, sin conocerla. Y ahí supo, dice, Dios me confirmó lo que yo le estaba pidiendo. Pero no era porque casualidad con ella, es porque siempre se lo hace. Amén. Cuando nosotros estamos en este lugar, nos necesitamos, somos hermanos. Y que podamos recibirnos bien, saludarnos bien, despedirnos bien. Amén. Por eso nos saludamos, por eso nos despedimos. Si quiere quedar conversando un rato más, puede hacerlo, no hay ningún problema. La comida va a seguir estando. De última se la calienta un toquecito más. O el comensal que está allá en la casa, que cocine él, no se preocupe usted por ir a cocinar. Que hoy es domingo, puede comer un poquito más tarde, no hay ningún problema. O salgan a cenar, a almorzar. El que quedó en la casa que pague el almuerzo, por pícaro. Otra, 1 Corintios 11:33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Sabe? Hay lugares que ya se perdió la comunión aún en el almuerzo o en la cena, donde
Cada uno viene, pica lo que hay, y si hay, no sé, y no comen nunca juntos. Entonces, aún el Señor, el apóstol Pablo enseñaba acá, cuando se reúnan a comer, espérense, no se apresure a comer, espere que lleguen todos y comamos todos juntos. Eso habla de respeto, eso habla de comunión, eso habla de amor, eso habla de importancia del uno con el otro. Y el último que leo de esto, 1 Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. A mí me importa que me vaya bien a mí nomás, y lo demás no me importa. Yo vivo mi vida, que nadie me moleste a mí. Yo no molesto a nadie, que no me molesten. Estamos tan acostumbrados a eso. Amén. Ofrezcamos nuestra ayuda y recibamos ayuda. Si estamos bien, bendigamos. Si estamos mal, pidamos ayuda. A veces tenemos una mala costumbre, los hombres, quizás la iglesia de Cristo también, los hombres, que cuando estamos mal, no lo decimos. Y si ha pasado un día y nada, no te diste cuenta que yo estaba mal, ahí no hay amor, ahí nadie se preocupa por mí, ahí no le importa nada a nadie. Y si no sabía, nadie es adivino. Yo tampoco soy adivino, por las dudas, ¿no? Yo no soy adivino, yo no sé lo que le pasa a usted, yo no miro a la cara a alguien y digo, vos estás así. No, señores. Yo no soy ni adivino, ni profeta, nada. A mí me tienen que decir las cosas. Yo no soy, si hay algo, por ejemplo, fallece alguien, ¿qué me ha pasado? Yo tengo que andar preguntando, ¿vos querés que yo dé el responso? Yo no lo tomo porque yo lo tengo que hacer. Ese es tu trabajo. No, por favor, usted lo puede hacer. ¿Sí? O cualquier otra cosa. Usted sabe lo que está pasando. No, yo no sé lo que está pasando. Me tiene que contar. Me tiene que decir. ¿Me entiende? Y así cada uno. Si a usted le pasa algo, cuénteme a mí, cuente a uno de los líderes de la iglesia, cuente a alguno de los hermanos, no se lo guarde, para eso estamos, para ayudarnos, para orar unos por otros, para amarnos. Amén. Nos estamos poniendo de acuerdo, eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Sin unidad no hay comunión. Y sin comunión el Espíritu Santo no se manifiesta. Esto es lo que sucedió en el mismo aposento alto, 40 días después de que Jesús había ascendido a los cielos. Cuando Jesús había ascendido a los cielos, le dijo, vayan y esperen la visitación del Espíritu Santo. Fueron y estuvieron en ese lugar. Y comenzaron a orar, compartir, ya no eran 2, era un grupo de 120 que empezaron a orar y buscar y esperar ese Espíritu Santo que Jesús le dijo que iba a venir. Cuando vino, llenó sus vidas, se manifestó, hablaban todo en lenguas y el Espíritu Santo comenzó a moverse grandemente hacia todo el mundo ya, no solamente en ese grupo o en esa ciudad, sino que hacia todo el mundo. Porque todos los que estaban allí en esa fiesta habían escuchado hablar el mensaje del Evangelio, cada uno en su lengua que el Espíritu Santo le había dado que hablase. Amén. Todo comenzó con la unidad, todo comenzó con la comunión, todo comenzó con esa búsqueda. Nunca tendrás una segunda experiencia del aposento alto sin la primera. Que allí donde hay enseñanza, obediencia, amor, búsqueda. Y volviendo allí a ese aposento alto, a ese momento que estaban los discípulos juntos, y una vez más Pedro, poniendo siempre lo que había que poner. Pedro era valiente, Pedro era de aquel que se levantaba, que preguntaba, y no importa si se equivocaba. Y si algo tenía Pedro, quizás no tenía plata, pero si algo
tenía era que no era cobarde, no le tenía miedo a nada. Aunque se mandaba macanas, pero no tenía miedo. Dice en Lucas 22, 31 al 34. Simón, Simón, dice, también dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús estaba, ¿recuerdan cómo obra Satanás? Satanás no es que viene y te hace algo así nomás porque así. No, él tiene que pedir permiso primero. Y dice, Satanás los ha pedido para zarandearos. Van a pasarle cosas, van a venir momentos muy difíciles. Y dice el versículo 32, Jesús orando por sus discípulos, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo estoy orando para que tu fe no te falte. Vas a pasar por la prueba, va a ser difícil, pero yo ruego al Padre que tu fe no falte. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Allí estaba Pedro, valiente. No importa, pase lo que pase, Jesús, yo voy con vos. Para, Pedro. Sí, yo te entiendo, conozco tu valentía, pero me vas a traicionar. Por eso estoy orando por vos. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces de que me conoces. Conocemos la escritura, Pedro lo negó 3 veces. Y después de que cantó el gallo, allí le cayó la ficha. Lo negué, lo traicioné. Fue como Jesús dijo, no puedo confiar en mis fuerzas, no puedo confiar en lo que yo soy, solamente puedo confiar en Él, puedo aferrarme a Él. Volvamos al versículo 15 de Lucas 22. Y allí Jesús les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes que padezca, porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Qué es lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Qué es lo que realmente estaba pasando en esa cruz? Nos cuenta Isaías aquella profecía. Cuando nosotros podemos leerla en Isaías 53, versículo 2, y podemos entender que lo que Isaías decía mucho tiempo antes sucedió allí. Jesús tomando ese lugar del Cordero sacrificado, tomando nuestro lugar, ese lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros a causa de nuestros pecados. Dice en Isaías, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Sabes? El cuerpo de Jesús, el rostro de Jesús, él estaba desfigurado
a causa de los golpes, de los latigazos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No porque haya pasado allá, hoy en día lo despreciamos también. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pecado que no le correspondía. Pecado que cuando el sacerdote ponía las manos encima de ese cordero que iba a ser sacrificado, representaba, cargaba con el pecado de esa persona que lo ofrecía. Y era Jesús cargando el pecado de todos nosotros sobre él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. No dijo, yo no lo voy a hacer, yo no lo quiero hacer, no se lo merece. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ese cordero de la Pascua, ese cordero que Jesús les había dicho que debían matarlo, comerlo así esa noche, untar con su sangre sobre los dinteles de la casa. Y aquellos que estaban bajo esa sangre, aquellos que estaban lavados hoy en día con esa sangre, iban a ser salvos, la muerte iba a pasar por ellos. Hoy en día es igual. Cuando esa sangre del Cordero, esa sangre de Cristo lava tus pecados, la muerte no toca tu vida. ¿Y qué es la muerte? El pecado. El pecado simplemente es muerte, es separación de Dios. Así que puedes tomar unos minutos solamente para ponerte a cuentas con Él. Pedirles que Él perdone tus pecados, pedirle que Él te lave con esa sangre, darle gracias por esa obra en la cruz, darle gracias porque Él sufrió el castigo que iba a ser sobre ti. Porque Él sufrió esos golpes, Él sufrió la vergüenza. Él fue despreciado y muerto. Pero la victoria fue dada allí en la cruz. Porque Él resucitó al tercer día. La muerte no pudo con Él. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, por esa obra en la cruz. Gracias te doy, porque tú diste tu vida por mí. Señor, yo no lo merecía. Yo no merecía que tú lo hagas, pero fue tu amor, fue tu gracia, fue tu misericordia. Que hoy, Señor, pueda reconocer que sin ti nada puedo hacer, que sin ti no soy nada, Señor, y que no ande por la vida traicionándote, fallándote. Señor, porque eres tú quien intercede por nosotros al Padre para que nuestras vidas sean guardadas, para que nuestra fe no falte, Señor, y que podamos reconocer si alguna vez te hemos fallado y volvernos a ti. Volvernos a ti reconociendo que sin ti nada podemos hacer, que sin ti nada somos. Gracias, Señor, porque aún al compartir de esta cena,
Al tomar este bocado de pan, sabemos que eres tú quien ocupaste nuestro lugar. Y al beber de esa copa, eres tú. Que esa sangre poderosa aún hoy actúa, limpiando nuestras vidas, limpiándonos de todo pecado. Pecado que no hay pecado ni tan grande ni tan pequeño que tú no puedas perdonar. Ni tan grande ni tan pequeño que no deba ser necesario confesarlo. Tú eres quien perdona, tú eres quien abraza, tú eres quien nos esperas. Señor, para ese día que vamos a compartir juntos en el reino de Dios. Cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, Señor, te doy gracias. Gracias porque tú vas a volver. Gracias porque tú estás preparando a tu iglesia, una iglesia pura, santa, sin manchas. Una iglesia que viva y que camine en unidad, en amor, en respeto. Señor, una iglesia que te ame a ti por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor.